en sus primeros capítulos introductorios sobre el marco geográfico del Imperio Español, designaba de forma muy precisa toda esta zona, ¿no?, incluyendo todos los territorios que acabo de mencionar. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, como precisé ayer, es que voy a seguir dos ejes principales, ¿no?, repartir la hora y media en dos momentos principales. Primero me voy a focalizar vamos al texto, me voy a focalizar en el itinerario seguido por la expedición y nuestro viajero Pigafetta. Por eso, en los textos que tenéis, he hecho una selección de fragmentos y he destacado las principales etapas con letra distinta. Entonces vamos a empezar con la llegada al sur de las actuales Marianas, a la isla de Guam. Después seguiremos el avance hacia el suroeste por el archipiélago filipino, el archipiélago filipino en el texto mencionado como archipiélago de San Lázaro, primer bautizo decidido por Magallanes por el día del descubrimiento. Detallaremos las islas donde para la expedición y detallaré obviamente las redes comerciales, la realidad sociopolítica, los flujos comerciales de esta zona. Después veremos el avance hacia las Molucas que se sitúan aquí, las islas de las especias, las famosas especias codiciadas desde la época de las cruzadas y especias muy cotizadas en el mundo cristiano occidental. Detallaremos esta geografía y después en el momento de salir del espacio indonesio, Pigafetta recibió la información de un piloto malayo musulmán que le hizo una descripción de la costa china, de la costa de la tierra firme asiática, como viene mencionado también al final de los extractos. Todo eso para mostraros que aquí varios especialistas hablan de una zona unitaria, un espacio comercial ya integrado bajo la influencia del comercio chino, bajo la influencia de los productos chinos, una región entonces unitaria por ejemplo, el autor aquí que puse, es una referencia francesa, François Gipoulou, calificó de Mediterráneo asiático, este mar de China con las islas que la rodean y la tierra firme asiática forma un Mediterráneo asiático Hay otra especialista que se llama Monique Crick. Crick se escribe C-R-I-C-K, que es conservadora de la Fundación Baur en Suiza y historiadora del arte extremo oriental. Habla de la misma zona calificándola de un término chino que es Nanhai. Nanhai en una sola palabra se escribe N-A-N-H-A-I. El espacio Nanhai en chino significa el mar interior, o sea que coincide con lo que acabamos de decir, es decir, un espacio otra vez integrado, unitario, rodeado por el espacio por las islas que acabo de mencionar. Entonces nos vamos a focalizar en hacer el retrato de esta zona, de la realidad que encuentra la expedición magallánica. Y os recuerdo que Magallanes cumple el sueño de Colón. Entonces Colón esperaba, llegando a lo que es las Antillas, esperaba llegar a las islas del sureste asiático, pues es el espacio que vamos a estudiar ahora. Para completar también, pensar que es un espacio geográfico totalmente nuevo para los cristianos y los ibéricos en el siglo XVI, totalmente nuevo como el Océano Pacífico que acaban de descubrir. El único viajero de la Edad Media que intuyó, que rozó, que pasó muy cerca de esta zona, es el famoso Marco Polo, que al final del siglo XIII, cuando vuelve por vía marítima, vuelve de la China mongola, vuelve por
vuelve a la India y luego a Europa por vía marítima, roza, intuye, habla de una región asiática que se fragmenta en una multitud de islas. Lo que era una intuición indirecta o un contacto muy efímero se concreta ahora con los españoles, con la expedición magallánica, que llega en 1521. Debemos completar, sin embargo, con otro interlocutor del cual hablamos ayer, que es el interlocutor portugués, y recordar que los portugueses, como dije ayer, llegan a la zona después de la conquista de Malaca, llegan a la zona a partir de 1511, van descubriendo la zona de las Molucas, y por lo que sé no suben más al norte porque han descubierto la región más rica, como os dije ayer, la región más rica del planeta, con el comercio de las especias y el comercio de los productos chinos, esencialmente seda y porcelana, que circula por esta región, y que pasa al Océano Índico mediante el sultanato de Malaca. Entonces insistiremos en la importancia de este sultanato de Malaca, que, como se ve muy bien, ocupa un lugar estratégico entre dos cuencas marítimas, entre dos espacios comercialmente frecuentados desde hace mucho tiempo, desde la antigüedad. Después de esta presentación, entonces, vamos a pasar a la primera etapa. Es decir, a ver, voy a tener un mapa más preciso. La llegada, voy a comentar brevemente y seleccionando los pasajes de los fragmentos, la llegada a la isla de Guam, situada al sur de las actuales Marianas. En los extractos que tenéis es pues los primeros párrafos, la llegada a las Islas de los Ladrones. Las Islas de los Ladrones es también un nombre dado por Magallanes, por la expedición, porque si habéis leído el trozo, primero decir que es la primera isla habitada, ¿no? Es la primera isla habitada con la que se cruza la expedición desde el estrecho. O sea que las demás islas del océano, del gran océano que pueden rozar, resultan deshabitadas, con lo cual deciden no desembarcar y proseguir este viaje agotador que vimos ayer de casi 4 meses sin refresco, sin vitualla, sin víveres, en condiciones, Pigafetta describe las condiciones de viaje, quizás conocéis, cuando comen los cueros que protegen los cueros, las cuerdas de las velas, etc. Entonces llegan a Guam por primera vez. La isla es habitada. Las tripulaciones, son 3 barcos que llegan, las tripulaciones agotadas, y se encuentran en una situación de contacto complicadísima, como se ve en las primeras líneas, porque los habitantes de los chamorros, es el pueblo de las islas, los chamorros empiezan a llegar a los barcos y a robar distintas mercancías, distintos objetos sobre los barcos. Entonces la situación de inmediato se hace hostil, agresiva. Los chamorros, unos hombres, roban el esquife. El esquife es la chalupa que permite comunicar entre los barcos y la tierra. El esquife de la nave capitana, o sea, de la nave de Magallanes, y el esquife, la chalupa, es de vital importancia para comunicar con las tierras. Entonces, dado el estado de agotamiento de todos, la reacción de Magallanes es muy agresiva, y si habéis leído, hay una matanza para recuperar, mataron a 7 hombres, línea 9, para recuperar el esquife, la chalupa, y se queman varias casas. Entonces, un contacto agresivo y una población de inmediato considerada en el texto como indios, línea 12, como indios, o sea, este término, esta categoría ya colonial que coloca a las poblaciones indígenas en este apelativo de la confusión con la India y en una situación de inferioridad, son indios.
A propósito de este espacio, insistir entonces en las primeras hostilidades, recordar también que los chamorros presentan rasgos sociopolíticos primitivos, entre comillas, como lo subraya Pigafetta, van desnudos, no tienen organización política según él, la población es pobre, es una población que se dedica a navegar y volveremos sobre la dimensión marítima en la segunda parte de esta clase. Entonces una población muy humilde, que no conoce la propiedad privada, entonces se entregan a robar por los barcos de la expedición y a agravar la situación de los españoles de la expedición. Entonces lo que vemos es que es una escala de pocos días, una escala dedicada a obtener alimento fresco, habituallamiento, antes de continuar la progresión hacia las Molucas. Sobre los habitantes y las primeras notas etnográficas, primeras costumbres, diferencias de hábitat, de alimentación, volveremos en la segunda parte de esta exposición. Recordar sencillamente que Guam posteriormente fue una isla importante cuando la instalación de los españoles en las Islas Filipinas fue la única etapa del galeón de Acapulco antes de acceder al archipiélago filipino. Pasamos, entonces volveremos en la segunda parte sobre algunos aspectos de la escritura geográfica, como anuncié. La etapa siguiente en la progresión de la expedición hacia las Islas de las Especias es pues el archipiélago filipino. El archipiélago filipino, aquí vamos a exponer quizás esto. La expedición, este mapa es más claro, la expedición llega al sur, desde las Marianas o desde los Ladrones, llega al sur de Samar, luego pasa a Leyte y luego va a pasar a esta isla de Cebú, en la cual nos vamos a centrar ahora mismo. Una isla fundamental en este espacio intermedio, en estas islas centrales, entre las dos islas principales del archipiélago, las dos islas principales, la isla de Luzón al norte y la isla de Mindanao al sur. Con Magallanes no vamos a oír hablar de Manila, no vamos a oír hablar de la isla del norte, a pesar de que Manila o Maynilad era el principal puerto del archipiélago. Vamos a centrarnos sobre todo en el puerto de Cebú, en la parte central del archipiélago. En este espacio actualmente filipino, que en la relación aparece como bajo el nombre de las Islas de San Lázaro, por ser descubierto el día de la fiesta de San Lázaro, como dice Pigafetta en la línea que no voy a encontrar directamente. Vamos a ver, veremos después. Entonces, los primeros párrafos narran la llegada a Samar, la llegada a Samar, o sea, la isla del este, la tenéis línea 3, y os puse entre corchetes, puse una nota del piloto Francisco Albo, piloto que formaba parte de la expedición, y veis que puse de forma interesante la longitud. La longitud es de 189 grados. Oeste, lo que significa que la expedición magallánica ha pasado el límite del hemisferio español y se encuentra, según Francisco Albo, en el hemisferio portugués. Y eso es cierto, como hemos visto ayer. Más adelante veremos en la línea final de esta página 3 que, según Pigafetta él apunta una longitud de 161 grados de longitud oeste, con lo cual veis la diferencia, la distinta apreciación y el imposible cálculo exacto de la longitud, que será el motivo de disputa con Portugal, y también que va a ser motivo de disputa en el momento de instalarse los españoles en la segunda mitad del 16 en las Filipinas.
Esta vez, no voy a leer obviamente estas primeras líneas, pero esta vez la situación de contacto entre la expedición y las poblaciones filipinas o las poblaciones que pescan en la zona de Samar, la relación, la situación de contacto pasa de forma mucho más favorable. Y si leemos estos párrafos, voy a citar algunas expresiones, vemos que la relación es pacífica, la relación es amistosa, los intercambios de mercancías, la comunicación es posible. Y puedo citar, por ejemplo, veis línea 19, tenemos la expresión gran familiaridad adquirieron con nosotros estos pueblos. Gran familiaridad, entonces los contactos son pacíficos, fáciles. Y dos líneas más adelante, línea 21, tenemos nos satisfizo mucho su trato. Nos satisfizo mucho su trato, su frecuentación y los intercambios que pudieron darse. Entonces, si leemos un poco más adelante, vemos que en vez de adoptar una actitud agresiva, Magallanes, la actitud es todo lo contrario, es una actitud favorable, pacífica, y es una actitud de confianza. ¿Qué leemos? Línea 22. Magallanes los califica, Pigafetta los califica de asas agradables, conversadores, entonces comunicación e información muy posibles, y el capitán general, para rendirles más honor, los condujo a su nave. Entonces tenemos una situación de contacto totalmente opuesta, ¿no? Es decir, que invita a los habitantes a subir a bordo, mientras que en las Marianas los habitantes, los chamorros, llegaban y asaltaban los buques y robaban todo lo que podían. Entonces, visita de la nave capitana y más aún, les muestra Magallanes toda la mercancía, o sea que les propone una muestra de las especias que buscan, ¿no? Una muestra de clavo, tenemos en la línea 23, una muestra de clavo, de canela, de pimienta, de nuez moscada, de macia, que es el maciz, o sea, la parte más exquisita y más buscada de la nuez moscada, también oro que encerraba el casco, ¿no? Entonces esta muestra sirve para obtener información y efectivamente los habitantes de la isla de Suluán, estamos llegando a Cebú, indican que las islas que producen estas especias están cerca. Entonces la información es posible, la información es favorable y va a ayudar la progresión de la expedición. Otra nota que quiero subrayar en la línea 26 es que Pigafetta nos dice que las islas parecen multiplicarse, al final de la línea parecen multiplicarse, o sea, nos recuerda un espacio insular y os recuerdo también que las Filipinas cuentan con más de 7.000 islas, ¿no? Más de 7.000 islas, o sea, es un mundo insular en sí y sin decirlo, pero de forma implícita, los hombres de la expedición estaban desorientados, ¿no? Estaban perdidos en tal zona y necesitaban la información de pilotos locales para orientarse en la zona. Vamos a llegar, entonces, página 4, vamos a pasar a un lugar especial, un lugar importante, que es el puerto de Cebú. Entonces, como dije, la expedición pasa de Samar, Leyte, pasa incluso en esta pequeña isla de Limasaua, que está mencionada en el fragmento. La expedición pasa al puerto de Cebú. Entonces voy a dar alguna información sobre este puerto de Cebú. Esta isla de Cebú es la isla más importante en aquel momento, es la isla más importante de las islas centrales del archipiélago, entonces llamado de San Lázaro, y voy a insistir sobre la importancia de este puerto. Esta zona, antes de hablar del puerto, esta zona se llama Las Bisayas, esta zona central. Las islas centrales del archipiélago filipino se llaman Las Bisayas, con V, Z e Y, Las Bisayas. Y en esta zona el puerto más integrado regionalmente, y aquí estamos hablando de este espacio,
era el puerto de Cebú. Y el puerto de Cebú está descrito en la página 4, como veis, el puerto de Cebú. Entonces, este puerto de Cebú tenía en aquel momento, un papel regional importante y, como vamos a desarrollar, y fue la etapa de la expedición magallánica durante varios meses. Si volvemos a la primera página de los datos sintéticos sobre la expedición magallánica, vemos que los españoles, la expedición, se queda ahí en Cebú vamos a decir, entre finales de marzo de 1521 hasta noviembre, hasta finales de octubre de 1521, o sea que son 7 meses de estancia en esta isla. O sea que, repito, es la principal etapa de la expedición magallánica en el espacio asiático. Primera etapa. Y por eso la isla de Cebú va a tener un futuro importante en las crónicas y en la historia de la implantación española en las Filipinas. Por ejemplo, de Cebú va a hablar mucho el cronista Gómara, y va a situar Cebú de forma errónea, pero la va a situar de forma simbólica en los 180 grados de longitud. 180 grados de longitud, o sea, justo al final del hemisferio español. Bien, Gómara publica en 1552, estamos mucho antes de la instalación española en las Filipinas en 1564 y 5, mejor dicho, pero decir que Cebú estaba en 180 grados para Gómara era decir que era el último término del hemisferio español y era una base de legitimidad para defender posteriormente la instalación española en las islas. Otra idea importante justamente es que como el trato con los habitantes, con los cebuanos, con los filipinos, como el trato fue agradable, favorable, pacífico, esta experiencia magallánica, va a ser memorizada en el tiempo y Legazpi al volver en 1565 va a buscar la isla de Cebú para un primer asentamiento en junio de 1565 y en el puerto de Cebú será fundada la primera ciudad colonial, la primera ciudad imperial española en el archipiélago filipino. Entonces, bien ver que la experiencia magallánica en Cebú va a ser difundida por los cronistas y va a tener mucha importancia luego en el establecimiento de los españoles en la zona. Entonces voy al puerto de Cebú. El puerto de Cebú era el segundo puerto del archipiélago. Después de la Manila musulmana de aquel momento. Como os dije, los españoles de Magallanes no suben al norte hasta Menilado hasta de momento. Se quedan en el puerto de Cebú, que era el segundo puerto de mayor importancia en esta zona. Y como vamos a verlo en el fragmento repartido, el puerto de Cebú era el puerto más integrado en el espacio regional, o sea que era el segundo puerto de comercio más importante entre las islas del archipiélago filipino y era también un puerto integrado en el espacio regional del mar de China. Y si os fijáis en los fragmentos de la página 4, en la línea 45, veis la presencia de un junco de Siam o de Siama. La presencia de un junco de Siam, es decir, el junco de Siam. Siam es esta zona, es la actual Tailandia. O sea que desde esta zona los barcos de Siam, los juncos de Siam, llegaban hasta el puerto de Cebú, ¿no?
Entonces, una prueba de la integración regional de este puerto, y los mercaderes de Siam, pero también de la costa sur de China, pero también de Brunei, como veremos, atracaban, fondeaban y comerciaban en el puerto de Cebú. Entonces era un espacio comercial de primera importancia, era el primer espacio comercial de importancia encontrado por los españoles, la expedición magallánica, en 1521. Por fin llegaban a una zona regionalmente integrada para obtener información sobre las islas de las Especias. Bien, entonces era también una isla densamente poblada. Pigafetta nos habla de una ciudad en la línea 33, nos habla de una ciudad de Cebú. No era exactamente una ciudad, era una población costera muy importante, dedicada al comercio, ¿no? Dedicada principalmente al comercio. Entonces, una zona rica, para los españoles, Cebú va a ser considerada como una zona rica, pero cuando después, en 1565, Legazpi vaya a llegar, se va a dar cuenta de que era una zona, desde el punto de vista agrícola, pobre, no va a poder obtener muchos víveres y era esencialmente una plataforma comercial. ¿Qué podemos añadir a propósito de este puerto de Cebú? En las líneas, a partir de la línea 40, a partir de la línea 40 e incluso un poco antes, a partir de la línea 40, dada la importancia de la zona, Magallanes divulga, informa de su intención de alcanzar las Molucas, ¿no? Y a partir de allí el tema de las islas de las Especias empieza a volver a aparecer, y también se produce un altercado con el rey, con el Raja Humabón de Cebú, porque el Raja Humabón, Raja es el término que designa un jefe musulmán, ¿no? La autoridad musulmana, el Raja Humabón, exige el pago de un tributo para poder fondear en su puerto, y Magallanes se niega. Entonces empieza un altercado, una incomprensión, y el que va a resolver parcialmente el problema es precisamente el mercader moro, mercader musulmán. Entonces, cuidado, es un musulmán, pero es un malayo, ¿no? Es un mercader de la región islamizado. El mercader moro, en la línea 50, dice: advirtió al rey, Cata Raja Chiva, o sea, atiende bien, señor, estos son de los que conquistaron Calicut, Malaca y toda la India Mayor. Con lo cual, cuando llega Magallanes a la isla de Cebú, ya obviamente los portugueses están en la zona desde 1511, desde 10 años y más, y entonces este mercader está obviamente al corriente de la intrusión de los portugueses en Malaca, en las Islas Molucas, la intrusión de los extranjeros, y los confunde los españoles de la expedición con los portugueses que han llegado del oeste. Y entonces interviene el intérprete de Magallanes. Este intérprete es su famoso esclavo malayo llamado Enrique, que Magallanes compró en Malaca en el momento de la conquista en 1511, y que Enrique volvió con él a Lisboa y le volvió a acompañar en esta expedición. Entonces, a partir de aquel momento, a partir de Cebú, el intérprete Enrique puede darse a entender, porque la lengua malaya era la lengua franca de esta región, se da a entender, y entonces, ¿qué nos dice en estas líneas? Según Pigafetta, bajo la pluma de Pigafetta, el intérprete refleja la disputa imperialista entre portugueses y españoles, y dice que los cebuanos no deben confundirse. Los que llegan con Magallanes no son portugueses, son más poderosos, son españoles que pueden volver, que pueden destruir y que pueden volver con más fuerza, y que son los vasallos del rey más importante del mundo. Entonces, otra vez vuelve a aparecer las disputas imperialistas
en torno a la influencia occidental en la región. Lo que podemos también constatar antes de pasar a la etapa siguiente es que al final de los párrafos sobre las islas de San Lázaro tenemos la mención de un banquete, la situación se resuelve, Magallanes y los oficiales están invitados a un banquete y vemos que los manjares están servidos en platos de porcelana, línea 58, lo que es una muestra de la circulación, obviamente, de los productos chinos y de la porcelana, que será tan buscada después de la porcelana china en la zona. Prueba de la integración de este puerto. Entonces, la etapa siguiente, después de la etapa en Cebú, que se sitúa aquí, después de la etapa en Cebú, bueno, he saltado muchos pasajes, he saltado, por ejemplo, el caso de la muerte de Magallanes, porque me focalizo en estudiar esta región geográfica. La expedición pasa al suroeste, continúa su progresión al suroeste y alcanza el sultanato musulmán de Brunei, el sultanato de la costa noroccidental de la gran isla de Borneo. Entonces es otro puerto importantísimo de la zona, otra etapa de primera importancia en esta unidad unitaria del mar de China. El puerto Emporio, otra vez, es una plataforma comercial, puerto Emporio de Brunei. ¿Qué tenemos en nuestros fragmentos? Estamos al final de la página 4. Nos dice Pigafetta, por primera vez, finalmente, puedo decir que es la primera ciudad que encuentran realmente la expedición, la primera ciudad de la región. Como veis, una ciudad lacustre. Estamos al final de la página 4, una ciudad lacustre y una ciudad de 25.000 fuegos, o 25.000 casas de madera, y una ciudad, como veis más adelante, una ciudad fortificada, como Fortaleza Línea 5, e incluso defendida con bombardas, y una ciudad musulmana con la presencia de un sultán moro llamado Siripada en la línea final de nuestra página 4. Entonces, la expedición sin Magallanes, la expedición que prosigue su avance, toma conciencia de penetrar en un espacio más complejo, más complejo a nivel político y comercial. En efecto, el sultanato de Brunei era el más importante de la región, y hace falta verlo, este sultanato, como una zona de redistribución, de los productos del Océano Índico, los productos de la India que pasaban por Malaca y que llegaban luego, pasaban por el sultanato de Brunei para después difundirse, sea por la costa firme, sea hacia el archipiélago actualmente filipino. Entonces, después de Malaca, el sultanato de Brunei era la plaza comercial más importante de la región, si las clasificamos. Malaca, vamos a ver que era la primera plaza comercial de la región, luego Brunei, y después la plataforma que hemos visto del puerto de Cebú. Entonces, este sultanato es una región malaya islamizada con el comercio desde el siglo XIII. Este sultanato conocía su apogeo precisamente en el siglo XVI e incluso su importancia se mantendrá. Y Legazpi nos hablará también de la importancia del sultanato de Brunei. Entonces, una plataforma, como decía, de redistribución de los productos chinos, de los productos de la India. Vamos a ver unos ejemplos de comercio. Una ciudad factoría
Y recordar que también esta plaza de Brunei comerciaba productos de Borneo que eran esencialmente maderas odoríferas, como el sándalo, el alcanfor y otros. Entonces, en los fragmentos que tenemos, a partir de la página 5, vemos la prueba de esta penetración en una zona más compleja desde el punto de vista monetario y desde el punto de vista comercial, por ejemplo, a partir de la línea 14. Las monedas que en estas partes usan los moros son de metal, agujereadas en el centro para poderlas ensartar. Y solo constan en ella 4 signos en una de las caras, que son letras del gran rey de la China, y estas monedas se llaman pisis, moneda de latón y cobre. Entonces, penetran en un espacio monetarizado, dominado por esta moneda china. Otra manifestación, otra prueba de su integración en el espacio regional. Y estos pisis es una herencia de la influencia más directa que ejerció China en el siglo XV. No sé si habéis oído hablar de las grandes expediciones de un eunuco musulmán llamado Zheng He. Zheng He se escribe Z-H-E-N-G y después G-H-E. Era un eunuco musulmán que tuvo como cargo poner a punto flotas inmensas de decenas de juncos y de millares de tripulantes. Es una serie de flotas que difundió la influencia china a través del mar de China del Sur, del Océano Índico, y son flotas que llegaron hasta Madagascar entre 1405 y 1433. Entonces, 1405-1433 es el gran momento de la influencia china en la región, una influencia directa. El imperio Ming trata de establecer su dominación en la zona mediante el comercio y mediante relaciones diplomáticas. Entonces, en este fragmento sobre la presencia monetaria de las monedas chinas en Brunei, tenemos una huella de esta difusión y de la permanencia de esta circulación monetaria en la zona. ¿Qué tenemos también? En las líneas que siguen tenemos por primera vez la mención de pesos, la mención de pesos y unidades. Pesos y unidades malayos, con el chatil, por ejemplo, con el baar, y los intercambios que se establecen con los españoles. Y notamos que en este comercio tenemos a la vez productos refinados, como la obtención de porcelana china, y también la obtención de productos básicos como la sal o como la resina para calafatear las naves. A cambio, los mercaderes de Brunei buscan mercurio, buscan metal, buscan los paños de lana de la expedición y buscan hierro, y las mercancías de la expedición parecen en adecuación, estar en adecuación con lo que buscan los mercaderes de Brunei. Después de esta etapa, en el sultanato de Brunei, la expedición va a proseguir su avance, hacia la etapa siguiente, que fue la llegada a las Islas Molucas, gracias a un piloto malayo capturado. Entonces llegan a este espacio, el espacio de las Molucas, el espacio de las famosas especias de las cuales ya hablamos ayer, las especias más cotizadas, la zona donde se produce en exclusiva el famoso clavo, la canela y la nuez moscada. Entonces, a partir de la página 5,
tenemos con las Molucas una serie de párrafos sobre finalmente el objetivo esencial, el segundo objetivo esencial de la expedición, después del encuentro del Paso, del Estrecho, la llegada a las Islas de las Especias, segundo éxito de la expedición. Entonces voy a dar alguna información sobre estas islas, voy a dejar de lado de forma momentánea la descripción de los árboles, los árboles y de las especias, para volver a ellos en la segunda parte de esta clase sobre la escritura del relato de viaje, esta escritura geográfica. Entonces, en las Molucas, Pigafetta precisa la geografía y se muestra obviamente orgulloso de haber llegado con sus compañeros a las islas más codiciadas del momento. Por ejemplo, línea 4 y 5. No era para maravillar a nadie que nos sintiésemos tan alegres porque habíamos consumido 26 meses, menos 2 días en encontrar Maluco. Y después, obviamente, detalla la geografía de la zona y en particular las 5 islas que producen en exclusivo el clavo como Terrenate, Tadore, Tidore, Mutir, Makian y Bakian. Entonces, aquí están, son pequeñas islas volcánicas que están aquí, Ternate, Tidore, Muti y Mare y Makian, productoras del clavo. Pigafetta también nos habla de la organización política de estas islas, de las Molucas, y en particular nos habla de un fenómeno esencial que era la rivalidad entre 2 islas, la isla de Ternate y la isla de Tidore, una rivalidad y una complementariedad de la cual se van a aprovechar tanto los portugueses como los españoles. Los portugueses se van a instalar preferentemente en Ternate, los españoles se van a instalar en Tidore, ¿no? Y entonces vamos a tener una intervención de los cristianos, de los ibéricos en problemáticas locales. De momento no va a aparecer con la expedición magallánica, porque creo haberos dicho ayer que en 1500 hasta el paso de la expedición magallánica, los portugueses no edifican nada, ninguna fortaleza. En Ternate se contentan con ir cada año a aprovisionarse en especias. A partir del momento en que se enteran de la expedición de Magallanes, que no logran capturar, van a establecer una fortaleza en Ternate. Bien, entonces insistir en la importancia de esta zona, de estas islas de las Especias. Otra vez los españoles llegan a la región más codiciada del mundo mediterráneo occidental desde la Edad Media, zona exclusiva de producción de las especias que acabo de mencionar. Y entonces recordar lo que vimos ayer, que estas islas se van a convertir en motivo de disputa enconada entre portugueses y españoles. Es la cuestión del antimeridiano que abordamos ayer. Entonces, resaltar que los españoles con Magallanes crean una ruta marítima alternativa a la de los portugueses por el Pacífico, pero es una ruta que, os dije, en el futuro no va a prosperar por las dificultades del cruce, de la travesía de 2 océanos y de un estrecho casi inaccesible al sur de América. Entonces, es una ruta alternativa y otra vez quiero volver al cronista Gómara, que al principio de los años 50, en el momento de publicar su crónica, subraya mediante un verbo muy llamativo el motivo de disputa imperialista en torno a las Molucas con este verbo rayar, ¿no? Es decir, que las Molucas, por su riqueza en especiería,
obligó la definición del antimeridiano, que manifiesta la disputa entre las dos potencias ibéricas, y de eso ya hablamos ayer, es decir, que los españoles no van a poder explotar las especias por las dificultades ya mencionadas, y entonces es el Tratado de Zaragoza, del cual hablé quizás muy rápido ayer, Tratado de Zaragoza de 1529, tratado mediante el cual Carlos V renuncia a la explotación renuncia a sus derechos de explotación sobre las especias moluqueñas en favor del rey portugués, a cambio de 350.000 ducados, ¿no? Entonces, a partir de 1529, oficialmente la corona española renuncia a la especiería, a las Islas Molucas, a pesar de las presiones castellanas y de las Cortes para recuperar, para ejercer la cláusula de retroventa y recuperar los derechos de explotación sobre las especias. Bien, entonces, después volveré sobre estas plantas. Después de la etapa en las Molucas, en la cual las naos Victoria y Trinidad se embarcan especias, en particular la Victoria, la expedición va a proseguir su avance. Entonces, como puse en la primera página, normalmente, como sabéis, normalmente Magallanes debía volver a España, debía volver a Sevilla, cruzando el hemisferio español, el hemisferio del oeste, o sea, siguiendo una ruta hacia el este. Dadas las dificultades del viaje, dada la extensión del Pacífico recién comprendido, hubo un reparto de papeles, o sea, la Victoria debía volver por la ruta portuguesa muy al sur, en el Océano Índico, mientras que la Trinidad debía intentar una ruta mediante el Pacífico hacia el este, hacia el continente americano, tentativa que fracasó. Es el primer fracaso de la ruta de regreso a través del Pacífico. Y entonces, como puse en la primera página, después de 6 meses de navegación hacia el nordeste, la Trinidad se ve obligada por las penalidades, las dificultades, se ve obligada a volver a las Molucas, y entonces los portugueses esta vez lo van a apresar y volverán más tarde a Sanlúcar y Sevilla. Mientras que la Victoria va a continuar su avance, por estas islas del este de la actual Indonesia, para volver a través del Océano Índico. Y es en aquel momento, al abandonar la zona y guiada por un piloto malayo musulmán, es el momento en el cual Pigafetta obtiene información mediatizada, filtrada por este piloto malayo musulmán, primera información sobre la tierra firme de China y la tierra firme de Asia. Por eso vuelvo a la idea del comienzo de la clase. Pigafetta parece comprender bien la organización unitaria de este espacio en torno al mar de China. Entonces vamos a tener la descripción de Malaca. El mapa este va a ser de más ayuda. Entonces vamos a tener la descripción de Malaca, vamos a tener alusiones, esto a partir de la página 6, una enumeración de información a propósito de Siam, de Camboya, se puede ver en los fragmentos, Camboya, Cochinchina, Champa, al sur de Vietnam, y luego una información que remonta hacia el norte, con una primera descripción de China, de la costa china e incluso de las ciudades del interior, y una descripción que va a terminar de forma borrosa, de forma confusa, no tan confusa porque va a hablar de las Ryukyu, una descripción que se avanza hacia el norte. Entonces, ¿qué podemos notar? Es nuestra última parte de esta descripción geográfica de la zona.
La descripción empieza con la mención del puerto emporio, otro puerto emporio, el emporio de Malaca, que tenéis en la línea 2, en la primera línea de la tierra firme de Asia. Y entonces Malaca es importante, obviamente, hablar de este puerto emporio, que también en la época era un sultanato, entonces Malaca se sitúa aquí, también un sultanato musulmán, obviamente, y una plataforma, la primera, una plataforma comercial, un puerto emporio, el mayor puerto emporio de la zona. Si os fijáis en su localización, como dije al comienzo, es una zona de transición, una zona bosne entre dos cuencas marítimas, entre el mar de China y el océano Índico. O sea que Malaca es la encrucijada del comercio del mar de China y del océano Índico. Ahí se encuentran los productos de la India, los textiles de la India, la pimienta y muchos otros productos, y los productos chinos, las especias, los productos de este área regional. Entonces, una ciudad de emporio de primera importancia, fundada Malaca en 1404, donde se concentraba, como decía, el comercio de la seda y de las especias, de la porcelana, entre otras mercancías. También en Malaca no había solamente el intercambio de estos productos refinados, pero también los productos agrícolas, forestales de Asia del Sureste, de Insulindia, y tenemos pruebas de este comercio diversificado, con la arqueología submarina, el estudio de las cargazones y los sitios arqueológicos que son múltiples en esta región. O sea que saber o recordar que Malaca era el centro del mundo malayo, hasta su conquista en 1511 por los españoles. Es importante insistir en ello, 1511 por los portugueses, me confundí, gracias, por los portugueses, 1511, entonces una plaza comercial de nivel mundial, entre oeste y este, donde se concentraban todas las mercancías de Asia del Sureste, como dije, a cambio de los productos de la India e incluso del arroz. Notar finalmente que esta plaza de Malaca era una plaza tributaria de China, entonces recibía a cambio del tributo la protección de China, o sea que los portugueses, cuando conquistaron la plaza, entraron en contacto con los chinos, y su conquista perturbó obviamente el comercio y las relaciones con China. Bien, después de Malaca, la descripción se centra en una zona mucho más urbanizada, por ejemplo, línea 5, dichas ciudades están edificadas como las nuestras y obedecen al rey de Siam. Tenemos al mismo tiempo la enumeración de ciudades según el piloto malayo y la enumeración de los reinos, con Camboya, Champa, Kochi por Cochinchina, y finalmente la Gran China, que aparece línea 9. Entonces es importante ver que con Pigafetta, incluso de forma indirecta, porque Pigafetta solamente puede dar cuenta de una información indirecta, la expedición no se dirige hacia China, nos da cuenta, sin embargo, o nos refiere la primera imagen moderna del reino de la China, filtrada, como dije, por este piloto malayo musulmán. Entonces tenemos una primera información sobre uno de los reinos más poderosos del mundo, obviamente el imperio de los Ming,
un reino que permanecía oculto para los ibéricos, puesto que los portugueses también no tuvieron noticia de la China hasta 1511, en el momento en que llegan a las puertas de la región. Entonces, notemos esta expresión, la Gran China, que va a imponerse en las fuentes españolas, hasta dar el título de un famoso tratado de un agustino Juan González de Mendoza en 1585, Historia del Gran Reino de la China. Entonces, en este adjetivo gran, ¿no? Este adjetivo gran concentra de forma algo confusa e indefinida todo el refinamiento, la grandeza, la complejidad de este reino. Según el piloto musulmán, entonces toda la información va filtrada por este piloto musulmán. Entonces, según él, el monarca chino es un musulmán también y es un raja, ¿no? Es un musulmán y es un raja. Entonces, y si continuamos la lectura, ¿no? Todos los reinos, ¿no? que tenemos más al norte también están dirigidos por rajas. ¿Qué destacamos como información a propósito de la China? Tenemos la mención indirecta, yo creo, del funcionariado, del sistema de los funcionarios chinos, en particular línea 11, cuando tenemos la mención de 10 o 15 monarcas, que son una alusión a las 15 provincias de China, o sea, los 15 gobernadores de las provincias de China. Tenemos también en esta descripción la mención de ciudades de gran importancia, ¿no? Realmente. Tenéis al final de la línea 11 la mención del puerto de Guantam, es decir, de Cantón, ¿no? Y Cantón, que está aquí, Cantón era el gran puerto del sur de China. El gran puerto del sur de China, el puerto que será frecuentado por los portugueses y los españoles más tarde, es el puerto a donde confluían las naciones del sur. ¿No? Las naciones del sur, en este sistema de comercio tributario, llegaban al puerto de Cantón oficialmente cada 5 años, ¿no? Para entregar presentes al emperador chino, pero en la realidad existía un comercio muy denso, ¿no? Un comercio muy denso y tolerado entre Malaca, los puertos de la región y el puerto de Cantón. O sea, una puerto muy importante al sur del imperio. Más adelante tenemos la mención de otras ciudades que eran las capitales de China en aquel momento. Tenemos la mención de Nanjing, línea 12, la mención de Nanjing, la capital del sur, ¿no? de los emperadores chinos, y la mención también, línea 13, de Combatu, la mención de Combatu es la Khanbalik, la capital mongola de Marco Polo, y Combatu es Pekín, ¿no? Es la capital del norte, capital desde 1421, capital de los Ming, Pekín, Combatu, a partir de 1421. ¿Qué tenemos también como última información? Tenemos la organización del Imperio del Medio, del Imperio Ming, como Imperio del Medio, y una organización, una geomancia organizada en torno a los 4 puntos cardenales. Esto se ve en la línea 14. Tenemos también línea 15, la influencia prestigiosa de la China sobre todos los señores y reyes de la India Mayor y la Superior que obedecen a este soberano, o sea, la influencia prestigiosa y la influencia tributaria, la dominación tributaria que pensaba ejercer, que se esforzaba en ejercer China en la región.
Y finalmente, para terminar esta descripción de la China, tenemos una visión indirecta, otra vez, del emperador chino, del emperador Ming. En la página 7, es decir, la mención del aislamiento de este emperador que no se deja ver por nadie. Entonces tenemos una visión de la corte china, pero una corte que no era asequible ni a los occidentales ni a este mercader musulmán. Entonces, por primera vez tenemos la mención de la ciudad prohibida, este conjunto palaciego de Pekín, rodeado de 7 cercos de muralla, la defensa de la corte y obviamente línea 39-40, el mercader musulmán, el moro que dije que lo había visto, lo que obviamente es erróneo porque nadie alcanzaba la ciudad prohibida. Bien, la geografía final, no voy a insistir porque el tiempo pasa muy rápido, la geografía final, descripción final, se adelanta, progresa hacia el norte para terminar en las islas de Ryukyu y otras tierras más fantasiosas. Bien, entonces quiero subrayar la importancia de esta primera descripción indirecta, información moderna, después de la información que pudo transmitir Marco Polo en la Edad Media, al final del siglo XIII. Como nos queda poco tiempo para el segundo eje de la clase que proponía hoy, quiero volver a lo que os había propuesto, es decir, detenerme en la escritura del relato de viaje. Escritura es un texto geográfico, obviamente, este relato de viaje. Pigafetta, como dije al comienzo de la hora, escribe una página virgen en el comienzo de los tiempos modernos de la geografía mundial a través de su descripción del Pacífico y de la zona de Asia del sureste. Entonces quiero mostraros que este relato de viaje obviamente es un texto geográfico destinado a informar al público europeo y a divertirle. Es una escritura de tierras lejanas. Y si habéis leído la serie de fragmentos, habréis notado que su interés es enciclopédico. Se ejerce en todas las direcciones. Y vimos ayer que Pigafetta era una figura excepcional por ser humanista y por haber embarcado por curiosidad y por querer compartir la gran aventura del siglo en esta expedición. Recordar también que fue criado personal de Magallanes y que, además de su talento de observación, obtuvo mucha información de este contacto con Magallanes. Entonces, obviamente, este texto es también un texto, como dije, geográfico y un texto etnográfico, un texto protoetnográfico que describe pueblos del área del sureste asiático, pueblos que no habían nunca sido descritos anteriormente. Entonces, este relato de Pigafetta me parece que forma parte de estos años, a partir del primer viaje de Colón, del primer diario, de una materia geográfica que describe mundos fuera del espacio europeo, mundos distantes con su humanidad diversa. Entonces, si habéis leído, y voy a volver sobre algunos puntos específicos por no poder detenerme en todos, obviamente es un texto geográfico y moderno porque se funda en la experiencia. Ya no se trata de un viaje
fantasioso, ya no, se trata de un viaje vivido con sus peripecias, sus sufrimientos y desastres, o sea que la materia prima de este escrito es la geografía y es la experiencia del autor, ¿no? Es la experiencia del autor. Como dije, su observación se difracta o se manifiesta en todas las realidades que puede alcanzar, o sea, nuevos paisajes marítimos y terrestres, nuevas comunidades humanas, nuevos recursos o recursos naturales inaccesibles directamente hasta el momento, como fueron las especias. O sea que es un texto que pone de realce, yo creo, al mismo tiempo, pone de realce las diferencias, lo que diferencia las diferencias de estas nuevas realidades frente al mundo europeo, o sea que expone singularidades, y al mismo tiempo, como se ve en otros autores, como por ejemplo Gonzalo Fernández de Oviedo, es un texto que mediante un sistema analógico trata de incorporar, trata de familiarizar, trata de conectar este nuevo mundo más allá de América, este nuevo mundo asiático, con el mundo cristiano occidental del momento. Entonces me queda poco tiempo. Yo hubiera querido detallar tres o cuatro puntos, por lo visto rápidamente, y quizás acentuar esta calificación de textos descriptivos, ¿no? Esta calificación de textos descriptivos, porque no es muy puede ser, bueno, eran láminas de las especias de las Molucas, láminas sacadas de un tratado portugués de Cristóbal da Costa sobre las drogas. Y entonces, para entender estos textos descriptivos y geográficos, hay dos obras que me parecen muy interesantes para poder analizar textos descriptivos que parecen transparentes pero que no lo son. Son estas dos obras, una ya bastante antigua y otra más reciente. Cómo analizar las descripciones y en particular cómo analizar las descripciones geográficas. Si habéis leído estos fragmentos, habréis visto que un relato de viaje es una acumulación de información, ¿no? Una acumulación de información en todos los ámbitos, pero una información obviamente estratégica, una información estratégica. A nivel textual, estos textos descriptivos, como lo indica, por ejemplo, Philippe Hamon, estos textos se basan en las enumeraciones, ¿no? Se basan en las enumeraciones y se basan en el concepto de lista. Se basan en el concepto de lista y en el concepto de equivalencia. Es decir, por ejemplo, la nuez moscada se describe y es equivalente a. Entonces, este texto descriptivo es una manera de formular una primera comprensión de estas nuevas realidades, y son también escritos estratégicos. Son escritos estratégicos, por ejemplo, si nos fundamos en la multiplicación de los datos náuticos, la repetición de la mención de la latitud, de la longitud, de la localización, de la toponimia. Se trata obviamente de intentar controlar el territorio visitado para poder volver, para poder dominarlo y para poder incorporarlo a esta monarquía en expansión. Entonces, como sabéis, posteriormente la monarquía española va a difundir cuestionarios para informarse y para mejor administrar sus territorios. Entonces estamos en un periodo anterior, pero obviamente la información que difunde, la información que produce Pigafetta es una información estratégica, es en este momento de preocupación, a comienzos de los años 1520, años de preocupación por la dominación sobre las Islas Molucas. Entonces me hubiera gustado con más tiempo
centrarme en distintas realidades, como por ejemplo la realidad marítima. Un primer ejemplo es volver a los primeros párrafos sobre la isla de Guam y sobre el encuentro con una cultura marítima por excelencia. Si volvemos al primer fragmento, al final del primer fragmento, página 3, lo siento, Pigafetta descubre el prao volador, es decir, la piragua asiática, el prao con balancín línea 36, cuando las califica de ágiles lanchas, y cuando las describe con ese tronco grueso, afilado, y con los travesaños que se empalman a la embarcación, y luego cuando describe esa vela latina muy que se podía maniobrar fácilmente y que permitía a estos praos de las Marianas ser calificados de praos voladores, es decir, que alcanzaban una velocidad de hasta 20 nudos por hora, una velocidad muy alta, y es un ejemplo, yo creo aquí, de confrontación entre dos civilizaciones marítimas, dos culturas marítimas, estas naos españolas que llegan y que se enfrentan, descubren otra tradición marítima, por ejemplo en las Marianas, pero podría decirse también de los praos de las Islas Filipinas. Entonces, Pigafetta resalta la importancia de estas tradiciones marítimas distintas y recordar que estos pueblos de la Oceanía son pueblos que emigraron progresivamente y por distintas olas, distintos momentos del tiempo, emigraron del sur de China y de la isla de Hainan desde 4.000 años antes de Cristo, y estas culturas se diseminaron, se dispersaron por el Océano Pacífico y también por el Océano Índico hasta Madagascar. O sea que sin saberlo, Pigafetta estaba frente a otras culturas de gran tradición marítima. Ese era un capítulo que quería abordar en ese relato, en ese texto geográfico. Otro punto, obviamente, era la observación botánica, sobre la cual no voy a insistir mucho, desgraciadamente. La descripción botánica, el mejor ejemplo, es obviamente la descripción de los árboles y de las plantas que producen las especias y que aparecen en el fragmento relativo a las Molucas. Cuando tenemos, por ejemplo, a partir de la línea 13, la voluntad, la curiosidad de Pigafetta, que baja a tierra para examinar, observar el árbol del clavero y después el árbol que produce la nuez moscada, con las láminas que os he presentado rápidamente. Entonces, la descripción de estas plantas se basan en un sistema analógico con plantas europeas para familiarizar esta nueva realidad botánica al público europeo. Y en esta descripción progresiva de la especie botánica, volvemos a encontrar la misma técnica de observación. Por ejemplo, en Gonzalo Fernández de Oviedo, al describir el aspecto exterior, el aspecto del árbol, la corteza, la disposición de las ramas y qué parte del árbol o qué parte de la planta es útil y es la especia, por ejemplo, relativamente al clavero. Lo mismo para la nuez moscada, que voy a dejar de lado por falta de tiempo. Entonces, si examinamos la observación de Pigafetta, después de describir el árbol y la parte útil del árbol, examina las etapas de maduración de la especia y examina también las condiciones de crecimiento, las condiciones favorables para el crecimiento del árbol. Obviamente, detrás de esta observación
estratégica, se oculta la voluntad o el cuestionamiento sobre cómo trasplantar, adaptar estos árboles en otras zonas del mundo, quizás en Europa. Entonces, cómo sacar provecho de esta planta y evitar travesías y navegaciones tan complicadas. Después de esta observación botánica, hubiera querido, y voy a terminar con eso, sobre el discurso protoetnográfico, es decir, cómo Pigafetta describe los pueblos asiáticos que encuentra. Si nos referimos al conjunto de los fragmentos, porque llego a la conclusión, vemos que según Pigafetta, y realmente fue así, tenemos una gama de pueblos de distinto desarrollo cultural y político, empezando con el pueblo chamorro de las Marianas, un pueblo implícitamente considerado como poco avanzado, por la desnudez, la falta de organización política, pueblo acerca del cual desarrolla también su curiosidad a nivel de hábitats, costumbres alimentarias y demás costumbres. E incluso, si nos fijamos bien, incluso descripción del interior de las casas y de las ocupaciones femeninas. Es un capítulo que no he podido abordar. La focalización también de Pigafetta en los grupos femeninos, que se puede explicar por la experiencia marinera masculina, estos largos viajes en los cuales no había mujeres, y quizás por el particular interés de este escritor italiano, y he dejado de lado muchas descripciones de costumbres sexuales también. Bien, hablaba de abanico, de variedad de pueblos a partir del pueblo chamorro, terminando por el pueblo chino, sobre el cual voy a volver, y pasando por estos pueblos filipinos que encuentra en las Visayas, estos pueblos que parecen a medio camino entre un desarrollo cultural escaso y un desarrollo más estructurado, más rígido, como los chinos. Y entonces estos pueblos filipinos, finalmente, más abiertos, pacíficos, serán los blancos del asentamiento español posteriormente. A propósito de los chinos, y voy a terminar con ellos, es interesante las notas finales que tenemos y que aparece línea 41. La gente de China es blanca y vestida. Contraste completo. Es blanca y es vestida. O sea que después del continente americano, después de las islas de Insulindia, los españoles parecen indirectamente aquí, pero más directamente posteriormente, parecen volver a encontrar seres familiares, seres cercanos por el color de la piel y por la vestimenta, por ejemplo. Además, comen sobremesa. Entonces, las costumbres cercanas a las costumbres europeas, comen sobremesa y comen como nosotros, o sea, la proximidad entre dos civilizaciones. Y tienen cruces, lo que plantea, no da sentido Pigafetta, pero lo que plantea el problema de si hubo y de qué modo hubo una primera evangelización de China, una cuestión que va a preocupar mucho los misioneros del siglo XVI al acercarse a las costas de China, por ejemplo, los jesuitas. Bien, creo que voy a concluir esta clase diciendo que, insistiendo en lo que decía al comienzo, es decir, que Pigafetta describe también un mundo nuevo. Esta área del sureste asiático que no había sido descrito en los tiempos modernos. Y entonces es otra página geográfica y humana nueva,
y recordaros que es el momento del comienzo de la construcción de las percepciones ibéricas sobre la zona, los españoles con Magallanes por los años 1520, como acabamos de ver, los portugueses inician también sus primeras percepciones del área a partir de 1511, y recordar lo que os decía ayer, este descubrimiento por los años 1520 se produce al mismo tiempo del descubrimiento y conquista del Imperio Azteca. Hay una simultaneidad, hay un futuro muy desigual, muy diferente, puesto que conocéis perfectamente la dominación española que se va a ejercer sobre la Confederación Azteca, mientras que la situación tan alejada del sureste asiático, geográficamente, y dados los problemas, la rivalidad con Portugal, es una página que se va a dejar de lado durante la primera mitad del siglo XVI y que va a reaparecer con otras preocupaciones en la segunda mitad del siglo XVI, ya no tanto en torno a las especias, sino en torno al comercio chino a través del archipiélago filipino, en el cual se van a asentar los españoles a partir de 1565. Y con esto os agradezco mucho la atención y espero vuestras preguntas y espero no haberos agobiado. Si tenéis preguntas, comentarios. Jaime. Bueno, primero que preguntarles a ustedes, pero por romper el hielo, además de agradecer la charla, la llena de sugerencias, Gracias, y Jaime. enlazando con este último pasaje que leías sobre China, este es un asunto que es de largo recorrido, porque efectivamente, a diferencia, ¿no?, de lo que sucede en las Indias occidentales, en América, ¿no?, los europeos en América se plantean la cuestión de cómo explicar, definir y definirse ellos frente al mundo muy natural, donde encuentran sociedades que van a identificar con un cierto modelo edénico, el original de lo edénico, también de la barbarie, ¿no?, por otra parte. Pero sin embargo, en China, claro, en China encuentran una civilización perfectamente organizada, que describe muy bien aquí y afecta, pues, las ciudades amuralladas, la arquitectura, una jerarquía, un sistema, y claro, el problema que por ahí va mi pregunta, que se plantean posteriormente, ¿no?, como tú dices, los agustinos, por ejemplo, y los jesuitas, es cómo poder explicar una civilización compleja que funciona muy bien, incluso muy armónicamente, de forma muy orgánica, sin cristianismo. ¿Cómo es posible una civilización sin cristianismo? Y ello les lleva a una reflexión muy profunda y a un cuestionamiento incluso en Matteo Ricci acerca de la propia esencia del cristianismo, de su dinámica en el tiempo. Esto es bien sabido, ¿no? Hay mucho estudio sobre esto. Entonces, la pregunta, ¿no?, que quería hacerte es si en Pigafetta o quizás en otros relatos de esta época, que es mucho anterior, muy anterior, ¿no?, de la primera etapa del 16, encuentras de alguna manera ya reflexiones en algún momento de tu lectura de estos relatos, algún tipo de consideración sobre el tema del cristianismo y China, o China sin cristianismo, por decirlo así. Bueno, a mí me interesa personalmente que veo reflejado en esos relatos posteriores, esas crónicas ya religiosas del 16-17, pero como desconozco realmente esta primera etapa, no la conozco bien, quería saber tu opinión. Según lo que he leído y sobre todo del final del siglo XVI, a los españoles les cuesta mucho
renunciar de alguna manera a evangelizar directamente el territorio chino. O sea que es todo el problema de la competencia entre las órdenes mendicantes, como los franciscanos, que quieren pasar a China a toda costa y a proclamar la palabra de Dios y de Cristo en plena calle, en competencia con los jesuitas que sí, ellos, una minoría con Matteo Ricci y Ruggieri, consiguen hacer progresos progresivos, pero transformándose a sí mismos. Entonces, lo que yo he visto en las crónicas y textos estudiados es que hay una visión muy ambivalente de China. Es decir, que China es un paraíso terrenal, efectivamente, es una tierra muy fértil y fecunda, el pueblo es perfecto con algunos defectos, pero es un pueblo que se pierde, ¿no? Es un pueblo que se pierde y por lo que vi, a los monjes, a los misioneros españoles les cuesta mucho tener que comprender que, bueno, tienen que evangelizar y que consiguen mucho más éxito con las poblaciones filipinas y que deben renunciar o difícilmente renunciar a pasar al territorio chino. ¿Muy? Lo he comentado con Serge Rudensky, que escribió un libro sobre precisamente el estado de expedición paralela de los portugueses a China y de los españoles a México, con el destino que tú evocaste. Y la cuestión es que parece ser que por parte del cristianismo oriental hubo una cristianización, hubo iglesias en China. De la misma manera que hubo una difusión del cristianismo hacia la India oriental. Pero anteriormente al siglo XVI, estamos de acuerdo. Las misiones franciscanas. Pero para explicar la cuestión de que tú decías que cómo no pudo penetrar a todos. Al historianismo, o sea, a ese primer momento. Y por otra parte, aquí había cruces, claro. Eso es una especie de secuela, vamos a decir, del cristianismo arcaico que existió. Y por otro lado, la diferencia paradigmática, lo que tú decías con América, es que en América, cuando llegan, ellos se encuentran con un continente en el cual no hay nada escrito, no hay ninguna tradición de texto, y es un continente desconectado del resto del mundo, lo cual no es el caso de China, porque hablaste de la reacción de Marco Polo. En 1493 en Lisboa se hace una nueva edición de Marco Polo, y al año siguiente en España. Es decir, que es un texto que se rechaza y que se vuelve a leer. Y que se conoce perfectamente, y que claro, conoce perfectamente Pigafetta. Entonces, esta cuestión de cómo se articulan viejas relaciones, una tan impactante como la de Marco Polo, que se reactualiza con la visión que tiene Pigafetta, es súper interesante también, porque precisamente hay esa modernidad de Pigafetta sobre es una visión de transición de la observación. Y una última cosa, si hablas con Sanjay, él te explica que hay cantidad de textos escritos sobre la zona, es decir, que no es una página blanca, sino para los europeos, pero hay una enorme cantidad de textos que vienen de la India, de China, de Camboya, porque Malaca, como tú dijiste, es una encrucijada, y todos escriben, todos hablan de Malaca. Entonces, es simplemente nosotros es la somos ceguera desconectados, ¿verdad? Sí, quería añadir en cuanto a la pregunta precisa que ha hecho Jaime. Yo creo que justamente los jesuitas tienen esa actitud diferente de los franciscanos, porque los jesuitas al llegar son conscientes de que están frente a una civilización muy perfecta, sin ser cristiana y casi superior. Y como los jesuitas tienen esa capacidad, entonces para poder, no pudiendo explicar cómo esa civilización puede ser tan perfecta sin cristianismo, adaptan su cristianismo e intentan tomar de esa civilización lo que la civilización puede dar. Y es una postura típicamente jesuítica. Yo no conozco mucho sobre el resto, muy criticada, obviamente. Pero es exactamente muy criticada porque hay ese eurocentrismo que hace que desde Europa no se pueda entender desde Roma que hagan la misa con alcohol de arroz o que se vistan después de japoneses para hacer la misa en Japón, etcétera, pero que sin embargo por parte de los jesuitas ese aspecto esponja que tienen los jesuitas y el hecho de que aceptan finalmente
que haya una civilización tan perfecta no cristiana, algo que a los demás no pueden aceptar. Es súper interesante. Por lo que he entendido, usted ha explicado que a partir del Tratado de Zaragoza, que se celebra en 1529, las Indias Orientales dejan de tener un lugar importante en los intereses españoles para centrarse sobre todo en América. Sí. Sin embargo, es posible que luego en el siglo XVI, o al menos yo lo concibo de esa forma, en la época ya del galeón de Manila, se desarrolle cierta dependencia, sobre todo de la zona de la costa pacífica mexicana, hacia los productos que vienen de ese propio galeón. Entonces, que haya incluso una pequeña dependencia por parte de América de lo que está sucediendo en Asia. Por lo tanto, creo que quizás se recupera algo de centralidad en esa segunda mitad del siglo XVI. Sí, estoy de acuerdo con esta visión. Se recupera cierta centralidad en la segunda mitad del siglo XVI, pero la primera mitad del siglo XVI está marcada por estos fracasos por el Pacífico que impiden cualquier asentamiento. O sea que las expediciones prosiguen, pero fracasando, ¿no? O sea que el relieve vuelve a aparecer en la segunda mitad del siglo XVI, y por eso dije, la primera mitad del siglo XVI es el momento de esplendor, de aparición y esplendor del continente americano, con sus riquezas, que deja en cierta sombra la parte asiática, los sueños propuestos y las especias propuestas por el continente, por la zona asiática. Entonces hace falta esperar, a pesar de que las expediciones prosiguen unas tentativas, incluso en el Pacífico Sur. Yo creo que eso vuelve a aparecer a partir de la segunda mitad del siglo XVI, pero Luisa... No, sí, es cierto, obviamente son datos objetivos. Lo único que te quería decir es que a pesar de la retroventa de las Molucas al rey de Portugal, que había comentado, no sé si recuerdan en la primera clase que tuvimos, la cuestión es que sigue existiendo constantemente una proyección asiática, no desaparece en ningún momento. Y esto es por eso se multiplican las expediciones, son fracasos, pero siguen, no es lo curioso, siguen haciéndolas, ¿no? Siguen haciéndolas, y por eso consiguen volver, precisamente porque nunca han dejado de intentar hacerlo. O de encontrar otras zonas de asentamiento, claro, porque las Molucas no podían acceder oficialmente. Otras vías y otras zonas de asentamiento, pero esa proyección asiática se encuentra obstaculizada por los fracasos náuticos, pero hay una especie de empeño en seguir haciéndolas hasta que consiguen volver. El caso que conoce muy bien Clotilde Urdaneta es un caso fabuloso. Entonces, no hay que pensar que estas brutalmente con el fracaso de la Trinidad y la venta pim pam pum, lo dejamos y nos ocupamos de Potosí 20 años más tarde. No, siguen intentándolo. Y aprenden de los fracasos. Y a pesar de los fracasos, y aprenden de los fracasos. Aprenden, van a aprender con el fracaso. Y precisamente en México sacan las lecciones de los fracasos para desarrollar otras expediciones. Claro. Bueno, si hay más. Y si no, pues os recuerdo que en el Archivo de Indias hay una sección Filipinas enorme para continuar estudiando, investigando, si esos temas os interesan. Y si no, pues muchísimas gracias.